Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que bien. La idea es seguir manteniendo el contacto entre nosotros y específicamente a través de este videíto explicar un poco el último material que le subo a la plataforma, al que le llamamos mecanismos pacíficos de resolución de conflictos. Estábamos reflexionando en tareas, en actividades anteriores, acerca de las normas morales, sociales, jurídicas que regulan la convivencia en una sociedad y acerca de esos mecanismos formales e informales que le llamábamos de control social para lograr que las personas cumplan con esas normas. Aún así veíamos cómo la presencia de los conflictos en una sociedad es inevitable y cómo hay ciertas actitudes que podemos utilizar para enfrentarnos a ellos. Le llamábamos evasión, acomodación, competencia, cooperación, y veíamos en esas actividades cómo la mejor forma de enfrentar un conflicto es una actitud cooperativa, que es la que en definitiva nos va a servir como insumo para poder resolver esos conflictos de forma pacífica. Muchas veces para resolver un conflicto las personas terminan recurriendo a la justicia. Los jueces son esos funcionarios del Estado encargados de aplicar las normas jurídicas y resolver ante el caso de un incumplimiento de las mismas. Pero no siempre es necesario llegar a recurrir a la intervención de la justicia y hay muchos pasos previos que podemos dar para resolver los conflictos sin necesidad de la intervención y de la decisión que tome un juez. El primero de ellos es el que le llamamos negociación. Ese mecanismo de la negociación implica un acuerdo entre las partes sin la necesidad de la intervención de un tercero. Mediante este mecanismo nosotros nos sentamos a conversar con la otra parte y tratamos, poniéndonos en el lugar del otro, de negociar una solución que sea satisfactoria para ambas partes. Lo que pasa es que muchas veces no logramos llegar a esos acuerdos y necesitamos de la intervención de un tercero. Ese tercero no puede ser una persona que tome partido por una de ambas partes, sino que tiene que estar, como lo dice la palabra, en el medio, tiene que ser un mediador, un tercero neutral. Ese mediador no va a tomar una decisión, sino que va a ayudar a las partes a tomar esa decisión acercando sus posiciones. Inclusive hay mediadores que pertenecen a lo que llamamos centros de mediación del Poder Judicial, a los que podemos recurrir sin necesidad de ir ante un juzgado para que nos ayude a resolver esa situación. A veces no nos queda más remedio. A veces una parte debe demandar a la otra ante la justicia y en ese caso el juez, antes de iniciar el juicio, está obligado por la ley a intentar una conciliación. Esa conciliación también es un acuerdo que logran ambas partes, pero como la logran ante un juez, ese acuerdo que logran, mediante el cual se evita todo el proceso engorroso de tener que atravesar por un juicio, ese acuerdo que logran, decíamos, tiene el mismo valor que si el juez estuviera tomando esa decisión. Y por último también, en muchas situaciones conflictivas, las partes pueden acordar entre ambas que van a someter la decisión de ese conflicto a un arbitraje. El árbitro, al igual que un juez, va a tomar una decisión en el caso de que no se pueda lograr un acuerdo previo mediante una mediación o una conciliación, pero ese árbitro no es un funcionario del Estado, sino que ese árbitro es un particular, una persona que evidentemente ambas partes sienten confianza en ella y por lo tanto deciden que ese tercero neutral va a ser el que resuelva el conflicto. Ahora bien, como las dos partes se pusieron de acuerdo en ello, la decisión que tome ese árbitro también va a ser obligatoria
como la decisión que tomará un juez. Los invito a leer los materiales, a seguir en contacto con el curso y a realizar la actividad propuesta, que va a ser seguramente imaginar una situación conflictiva que se pueda resolver mediante uno de estos mecanismos pacíficos. Seguimos en contacto.